Hey, muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, esperad porque sí, hay que esperar un montón, ¿ok? Este mazo básicamente es Tempo, es uno de los pocos mazos que traigo de Tempo al canal. Y bueno, básicamente Tempo, para que no lo sepas, bueno, ese pequeño, entre comillas, equilibrio, ¿no? Entre control y... No, nada de eso, la verdad. Básicamente protege a tus bichos, ¿ok? Es decir, se puede asimilar, asemejar a mazo de control. En esta la explicación buena, ¿ok? La oficial, pero tío, en verdad se parece un montón a mazo de control, pero sobre todo es proteger a tus bichos, ¿ok? Son más valiosos, son muy valiosos y defenderlos te va a dar la victoria al fin y al cabo, ¿ok? Tenemos básicamente Delver por aquí, tenemos Espíritu Ascendente, tenemos de criatura también Inrip, tenemos creo que por aquí, bueno, pues Gracilax, Erudito y Lícido. Y por último también tenemos un par de copias de Corrupto Yuan Ti, ¿ok? Y sí, el Cose 3, el último que llamamos es Suturador de Muñecos, ¿ok? Como criatura. ¿Qué pasa? ¿Ok? Estos bichos, esas criaturas que tenemos son muy escasas y hay que defenderlas, ¿ok? Ya sea con el Summon, ya sea con el Summon el nuevo, ¿no? Esperanza en extinción, ya sea con mucho counter, ya sea devolviendo la mano, ya sea lo que sea, pero hay que defenderlo, ¿ok? Un mazo que puede robar un montón, tiene mucha ventaja de cartas y bueno, pues al fin y al cabo, con estos pequeños bichitos vamos a ganar la partida, ¿ok? Por eso es muy importante defenderlos. Y si teníamos 3 Madlands, por si acaso se complica un poquito la cosa. Hechizos que roban, hechizos que roben algo, lo que sea, tío, me da igual. Pero por ejemplo llevamos Consider, ¿ok? Consider 4 copias, como Dios manda, un Optar, de hecho, que es mucho mejor que el Optar original. De coste 2, tengo también, bueno, pues se puede hacer el propio Yuan Ti, ¿no? Corrupto Yuan Ti, pero aquí se me acuerda una carta. De hecho, me falta un negar, claro, y se acuerda una carta aquí, ¿ok? Ignorarla esa carta. 3 negar que metí aquí de counter B, como Dios manda. Y lo voy diciendo, para robar Yuan Ti, entre comillas, roba, ¿no? Entrando en mazmorra, te da ventaja de... Ventaja entre comillas de cartas, ¿no? Hay morras que roban cartas. Tenemos Consider, ok, para robar aún más cartas, lluvia de recuerdos. Behold de Multiverse. Tenemos Gracilax para que nuestros bichos roben cartas cuando hagan daño. Tenemos también, bueno, pues se puede decir que dividir entre cero, con banquillo incluido, que lo tenemos aquí, obviamente. Y el poco removal que tenemos en el mazo, removal de verdad, que exilia, que de verdad dice, oye, fuera totalmente, son fundamentos de aniquilación, pero llevamos 3 copias, ¿ok? En el banquillo. Si hace falta, cogemos alguna y exiliamos algo que sea muy importante de exiliar, ¿ok? No hay que malgastarlo. Tiene que ser algo que sea muy importante, ¿ok? Si no tenemos otras cosas en el mazo, no pasa nada. Tenemos Inri, también con ventaja de cartas. Y por último, bueno, viene siendo restauración del portal marino, ¿ok? Que al fin y al cabo no deja de ser un hechizo gigante que nos rellena la mano entera, ¿ok? Y sí, como contaríamos, 3 se va a venir, 3 negar, 2 saturación de Jaguar y poco más, creo. Bueno, esto se puede considerar counter, ¿no? Dividir entre 0. Básicamente cogemos también hechizo, devolvernos a la mano ese hechizo. Y sí, poco más, la verdad. Counter también puede ser los Unsummon, ¿ok? Los 5 Unsummon que llamamos. ¿Por qué? Porque básicamente si vamos a hacer un target a un bicho nuestro para matarlo, lo devolvemos a la mano y lo salvamos, ¿ok? Lo cual es una jugada que muchas veces nos dejará bastante satisfechos, la verdad. Y si ya comenzado el mazo completo, bien Cristian, comenzado el mazo completo, vamos a ver qué tal se desenvuelve en estándar clasificatorio. Vale, primera mano, a ver, tenemos cositas que están ahí, cositas que no. A ver, tenemos básicamente, para profundizar un poquito, Consider. Tenemos luego bueno, 3 bichos que tienen mucho valor en la mesa y creo que voy a quedarme la mano, aunque no tengo ningún counter. Me voy a quedar la mano por el tema de que no es mala mano, la verdad, me puedo quedar con la mano, ¿ok? Puedo permitirme jugar esta mano, ahora que lo pienso. Ahí, le doy turno y punto. Por cierto, amigos, suscríbete que se me olvida. Puedes hacer clic aquí arriba, básicamente una tarjetita que te dejaré, y te suscribes en un Pace, si no te pierdes mazos de este estilo, ¿ok? Sí, suelo traer vídeos y mazos todos los días, así que aquí tienes, bueno, básicamente tu canal oficial, bueno, oficial, ¿no? Otro canal oficial, ¿no? En el que ver más mazos que, obviamente, muchos de ellos te van a ayudar a Mítico, ¿ok? No lo dudes. Pega de uno, me parece perfecto. Mira, yo voy a hacer Consider, ¿no? Al fin y al cabo, ¿para qué tengo que esperar? A nadie. Consider, esto se va a quedar... Buah, pues no lo sé. Se va a quedar quizás en la mano. Bueno, en la mano ¿para qué, no? Es que tampoco me hace falta. Lo voy a mandar al cementerio. Sí, lo mando al cementerio. No me hace ahora mismo falta, lo siento mucho. Bueno, eso no está mal. Eso ya va a venir. Al fin y al cabo es un counter, ¿no? Delver no está mal. Delver me gustaría haber salido de Delver a mí, ¿ok? Más que nada. Voy a hacer Corrupto Yuan Ti. De verdad podría quedarme enderezado, ¿eh? O sea, básicamente con el counter. Pero bueno, yo no creo que él vaya a matarlo nada más jugarlo. Y ya está. Ok, jugamos contra también, por así decirlo, contra Goblins. Lo que es un Goblin, sí, es un trazo, es un Goblin. El caso, esto solamente está un 1-2, así que bueno, me parece bien, ¿no? Que esté ahí, que sea pequeñito, ¿no? Por ahora. Y yo pegaré 2. No tengo prisa, ¿eh? No tengo nada de prisa. De hecho, pego de 2. Y lo que puedo jugar esto, ¿eh? Para a partir de aquí los counters van haciendo efecto. Pero bueno, vamos a ver primero qué es lo que hago. Puedo hacer la del medio, que la del medio suele ser la que se acaba más rápida. Ok, la que es...
al fin y al cabo le puede sacar más ventaja hacerla más rápida, completarla más rápida. Pero claro, aquí no buscamos completarla rápida, sino que nos dé la mayor ventaja posible. Y quizás incluso esta sea la que dé más ventaja posible, incluso al principio, ¿ok? Más que la del Mago Loco. La del Mago Loco tiene una ulti muy buena, pero claro, cuesta, ¿ok? Cuesta bastante. Se va a quedar el Lanzamon ahí y de hecho, mira, voy a aprovechar un poquito el turno, lo siento mucho. Voy a hacer Delver, transformo y aunque no me quede enderezado, siguiente turno de revelo Lanzamon. Me quedo ahora sí enderezado con Lanzamon y aparte no quiero que tenga para hacer daño a todo, ¿ok? Me parecería muy raro. Y de hecho si lo tiene, fallo mío, lo siento mucho, pero no tiene, ok, perfecto. Pega ahora mismo de son 3 y 3, 6. Mira 12, voy a 12. Perfectamente, ¿eh? Que pasa el daño, no me importa. Voy a 12, revelo aquí en Summon, como Dios manda, hombre. Y yo, vete una buena hostia ahora. Pego de 8, si quiero, vaya. Si muestro las dos. Sí, pego de 8, si que quiero. Pero voy a hacer Gracilax. Estoy saliendo muy agresivo, lo sé, ¿eh? O sea, y no estoy jugando a lo que debería jugarse, que sea tempo. O sea, básicamente con el counter, por si acaso, más el Lanzamon para defenderse y cosas del estilo. Pero claro, tampoco sé, a lo mejor eso, la presión me ayuda a ganar, ¿no? Aparte, ¿qué es lo que dice? Esto robo 3 cartas, robé 3 cartas ahora. Dice, siempre que una criatura de control sea bloqueada, puedes regresar a la mano de su propietario. Siempre que una criatura de control haga daño que controla, bueno, robo una carta. Claro, si a veces robaríamos 3 cartas, si no me equivoco, ¿no? O sea, pegamos de 8. Si encuentro tierra, por ejemplo, me quedo con el Lanzamon enderezado, que sí que me hace falta. Mira, o creo fichar... No, creo 1-1 para bloquear, mira. Perfecto. Y no, solamente roba una carta, no pasa nada, la verdad. Puede quedarme o con el Lanzamon enderezado o con cualquier otra cosa. Pero bueno, pongo el token, que al fin y al cabo también es a mí. De hecho me ayuda en bloquear ahora, ¿eh? Y pega con todo, acaba de cagar. Él acaba de cagar, porque tenemos letal sin de turno. Sí, se ha autosuicidado, tío, mi oponente. Parece yo. Shamblock. Pasan 5, que al fin y al cabo, bueno, pues no me importa mucho. Voy a 7 a la mano y GG, ¿no? No hay ningún bicho que caga algo más. Sí, es partida. Son 8 y 3, 11. Ok, pues nada, básicamente aquí estamos con la Mono Blue agro, ¿no? Por así decirlo. Mono Blue agro que al fin y al cabo le acaba de reventar la cabeza. Como nos manda, hombre. ¿Qué te voy a decir, no? ¿Qué te iba a decir? Perfecto, primera partida ganada. Así me gusta. Ahora mi oponente no calcula bien. Tenía que haberse quedado con un bicho enderezado, tío. Cual sea, pero uno enderezado, la verdad. No era tan complicado dejarse a lo mejor con el 1-1 enderezado. Para al fin y al cabo bloquear, no era otra cosa. Bloquear, ¿ok? Ha hecho un bloquear para no morirse. Era muy simple, pero se le ha ido la olla, pega con todo. Ha olvidado o no ha visto mi mano por un momento. Se olvidó que teníamos Lanzamon y al fin y al cabo Lanzamon ha hecho su efecto, ¿no? Y al fin, y tampoco, aunque hayamos ganado la partida, no creo que haya jugado bien la partida, la verdad. Me he dejado de llevar, lo siento mucho, mis impulsos, la verdad, que están ahí. Y bueno, pues quizá he ido demasiado agresivo, ¿ok? Díganme, jugadores de tempo, que de verdad, bueno, pues jueguen bien tempo, ¿no? Díganme en los comentarios qué habrían hecho en esa situación, la verdad. Si a lo mejor ir para adelante, como he dicho yo, o quedarse enderezado más con el Lanzamon o con el counter, ¿ok? Es decir, la mano yo tenía counter y tenía también Lanzamon, tenía los dos. Así que no sé qué habría sido útil en ese caso, la verdad. Sobre todo, tempo, en general, había un mazo muy bueno en Ixalan, a ver, que a mí me tocó sufrirlo, que era Monoblue Tempo, ¿no? Sí, Monoblue Tempo era. Claro, que jugaba, por ejemplo, con los 1-1 imbloqueables. Jugaba también con una, ¿cómo se llama esto? No una mantarraya, una especie de raya, ¿ok? Que básicamente, no, raya de mar, ¿eh? No confundáis, por favor. Suscríbanse, pero no confundáis. Y básicamente era un bicho que podías transformarlo en una 5-5 y te costaba menos transformarlo por cada instant source en tu cementerio, algo así era. Y era un bicharraco muy bueno, más el Bridging que también estaba. Había un montón también de bichos que tenían mucho valor en la mesa, ok. O sea, me refiero a bichos a lo mejor de coste 2. Había un tritón con flash que giraba un bicho y hacía que perdiera todas sus habilidades, ok. Era asqueroso, no, lo siguiente, ok. Era puto asqueroso el mazo, la verdad. Pero iba que ni pintado, tío. Iba puto que ni pintado, la verdad. Aquí voy a hacer corrupto Yuan Ti. Me parece que otra vez estoy yendo muy agro, pero al mismo tiempo no. Creo que vale la pena, ¿no? Por lo menos por ahora. Sí que es cierto, jugando contra Zorius, que está jugando él, puede tener alguna ira. Lo cual, pues me da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia. Ok. Mira, Lanzamon, perfecto. No puedo... Bueno, si puedo pegar solamente de 2 en vez de 3. No. Voy a pegar de 2. Mientras mazmorra. Aunque sean daño menos,
creo que saco más ventaja de esta forma, ¿no? Adivino uno. Se va a quedar a tierra. Y va él. Lo que ha interesado con lo que vienen siendo los Ansamos, ¿no? Por si acaso. Los esperanza en extinción, a ver qué es lo que puede tener. A lo mejor tiene una ira, ¿no? Y no quiero cagarla, a lo mejor que tenga cualquier cosa, la verdad. Mi turno, vale. Pues antes de yo a lo mejor le voy a quitar uno. Sí, solo un token, aunque sea un token, ¿ok? Claro, tampoco... Es que estoy pensando un montón todavía, ¿ok? No es seguro, estoy pensando todavía. La verdad. Yo creo que sí lo voy a hacer, le voy a quitar alguno. No, gracias. Y antes de yo a lo mejor también le puedo quitar otro. Es que lo tiene, tengo esto para quitarle la ira. Ok. Venga, va, el otro lo mantengo en la mano. Fuera, la esperanza... Bueno, fuera el otro token, claro, mejor dicho. Fuera el otro token. Por cierto, esto es Sorcery solamente, ¿no? Sí, es Sorcery, perfecto. Tierra se va a quedar en el top. Tierra sí me hace falta. Ok, me hace bastante falta, demasiada falta, la verdad. Más tierra, increíble. Son 5. Dividir entre 0. Se resuelve. Sí, se resuelve, no quiero cagarla. No quiero que tenga ira a lo mejor y barra la mesa. Por lo menos no quiero que la haga tan fácil. Dividir entre 0, que se resuelve, perfecto. Espíritu ascendente. Por ejemplo, aquí tenemos una ventaja muy grande, que él si no hace nada, en su turno, final de su turno, irá transformando el espíritu, ¿ok? Poco a poco lo iré mazando, ¿ok? Si no tira ira, irá haciendo eso. Pero si tira ira, obviamente la mano la ira, sin lugar a dudas. Y no tira ira. Ciencias ambientales, va por tierra básica y abajo tierra básica, ¿no? Ha sido la isla que ha bajado ahora. No sé. Bueno, sí. Si el anterior turno tenía 3 tierras. Ah, tiene 4, sí, tiene sentido. 18 vidas. Ok, con 2 manás enderezados. 2 manás que pueden ser bastantes cosas. Pueden ser muchas cosas, la verdad. A ver qué es lo que me hace. Por cierto, no sé si lo habéis notado. Yo tenía... Lo que me ha pasado hoy ha sido flipante, ¿ok? El vídeo para hoy ha sido flipante lo que me ha pasado con el vídeo. Nunca me había pasado algo tan mal con el vídeo, ¿ok? Básicamente he subido un short. Hostia, la acabo de cagar. O sea, llevo este... Se me ha olvidado cambiar... Soy un normal, ¿verdad? Sí, soy un normal. Me acabo de dar cuenta ahora. O sea... Soy puto subnormal, tío. Sí, soy gilipollas, así. Gilipollas corresponsal, tío. Ay, Dios, llevo este bicho pero no llevo tierras nevadas. ¿Por qué se me olvida siempre meterlas, tío? El mazo me pinta bien, pero se me olvida llevar tierras nevadas. Claro, así decía yo. Ay, Dios, Cristian, pero ¿por qué? ¿Por qué? Soy especial, suscríbete. Estas cosas las vas a ver solamente en este vídeo, ¿eh? O sea, estas cosas solamente las ves en este canal, tío. Por eso te digo que te suscribas. Por lo especiales que somos aquí, joder. En el buen sentido. Bueno, lo intento en el buen sentido, ¿no? Ay, Dios, pero eso, soy gilipollas. Madre mía. Ay, Dios. Mira que el mazo es bueno, ¿eh? El mazo lo he estado probando aparte de estos vídeos y va muy bien, la verdad. Va muy bien, sobre todo eso. Yo no lo sé jugar bien el mazo, pero gente que lo sabe jugar bien le saca una de ventaja a este mazo, tío. Flipante. Simplemente flipante. Profetiza puede ser el counter perfectamente. Yo voy a intentar ser mejor de Multiverse. Si lo contrarresta, pues lo contrarresta. ¿Qué que te diga? Y eso que me quito de en medio, ¿no? Que él tenga el counter, la verdad. Y sí, podía pegar literalmente... El turno anterior podía haber pegado de un daño más. Y en mi turno podía haber pegado de mucho más. O sea, puedo pegar de mucho más. En respuesta, ausencia patética. Me lo mata, me pongo una pista. No me importa, creo que él no se ha dado cuenta, la verdad. De que, joder, tío, que no tengo maná nevado. Creo que no se ha dado cuenta. Eso vaya al botón. No me hace falta ya esa carta, no mucho, ¿no? Y... vale. Voy a jugar Yuan Ti en vez de Delver. Y me he interesado con el devolver la mano, por si acaso siempre. Siempre. Son 3. Y así, ok. Básicamente es eso. Usas mucho. Le voy diciendo el tempo a tu favor. Ok, bueno, aparte se llaman eso, bueno, Blue Tempo, ¿no? Defiende mucho a tus bichos. Vas midiendo bastante bien. Y bueno, aparte lo que yo dije de control, esa retroalimentación que suele tener, ¿no? A lo mejor Teferi o Mordenkainen. Entras, los defiendes y ganas la partida con ellos. A lo que me refiero con ello, por ejemplo, también se demuestra aquí. Si yo con Yuan Ti, a lo mejor o con Gracilax, ¿ok? Que hace que robe carta.
pego unas pocas veces y empiezo a robar cartas y los protejo con las cartas que robo, eso se llama retroalimentación y el oponente está gastando cartas de verdad, ¿ok? Nosotros estamos robando, pero el oponente sí está gastándolas de verdad. Y creedme que mola un montón. Para mí me mola un montón, la verdad. Temas del estilo. Pasan 5, se va 6, perfecto. No sé si quedarme enderezado. Bueno, a ver, me tengo que quedar enderezado, sí o sí. Me quedo enderezado con el dividend tercero, es obvio. Pero no sé si lo mejor es baja tierra, tenga ira para jugar y tenga counter. Tengo miedo que tenga algo así, ¿eh? Tengo mucho miedo que tenga algo así y no quiero cagarla. Bajo ninguna circunstancia. Así que, a lo mejor, mira. ¿Por qué la ficha de tesoro? Sí, perfecto. Perfecto, tío. Ficha de tesoro. Delver por aquí. Y me cojo con los 2 dividend tercero enderezados, que nunca se sabe. 2 dividend tercero. Pierde recuerdos. Ok. Se resuelve. Ahí. Se resuelve. Veremos a ver ahora qué es lo que hace, ¿eh? Yo me siento seguro, entre comillas, ¿eh? Me siento, entre comillas, seguro. La verdad. A ver, doy turno. Si tira ira, yo obviamente haré dividend tercero. Y si tira ese counter, también haré dividend tercero. Vale, aquí ya es partida. Buena partida. Ya partida. Aun con los misplay, no misplay, ok, pero básicamente, aun con no meter tierras nevadas, ha salido bien, tío. Ha salido bastante bien, la verdad. Hágase por ahí. Y voy yo y gano. Sí, son 6, aunque muestre o no muestre, gano. Mira, voy a mostrarlo. Ah, no, mira, era una tierra, he mostrado la carta que no era. Claro, la dev le puede mostrar cartas siempre que quieras. Son 6. Perfecto, ok, perfectísimo. La verdad, bastante guay el mazo, ok. Bastante bien. No sé si juego una última partida, venga, voy a jugar una última partida a ver qué tal. Voy a meter las tierras nevadas, obviamente, pero voy a jugar una última partida a ver cómo va, tío. La verdad. O sea, bueno, a ver cómo va, no. Sobre todo, quiero probar el espíritu ascendente. Ok, lo probé hace tiempo en un mazo de Mono Blue Tempo que traje al canal. Fue un poquito peor que este, pero fue bien y este ya es el top 10. Este mazo... por ejemplo, veis que hemos ganado sin ningún esfuerzo, ¿ok? Básicamente ha sido que unos enderezados más o menos normales, ¿no? Con los counters y cositas del estilo. Y el mazo ha ido que ni pintado. El mazo ha ido solo hacia adelante, ¿ok? Solísimo, tío. Y sí, no recuerdo por qué no metió tierras nevadas, tío. La verdad, me parece muy raro, pero... O sea, siempre me suelo acordar, pero no metió tierras nevadas, la verdad. O sea, al fin y al cabo no mató al espíritu ascendente. El oponente tampoco se ha dado cuenta de que no teníamos tierras nevadas. Pero ahí las meto y punto, ¿ok? Voy a meterla a eso, como he dicho, y vamos a ver la tercera partida. Muy bien, tercera mano y quizás la peor mano que hemos tenido en las partidas, ¿ok? Porque no hay criatura que pueda meter presión, pero podemos encontrarla muy fácilmente, con reconsiderar, ¿ok? Así que la mano me sigue pareciendo una buena mano, entre comillas, ¿ok? Una mano que no es para hacer un mulear, sino que se la puede crear uno. De hecho, eso, primer turno de Madland. De hecho, si encuentro Delver la jugaré, es el mejor turno que voy a poder tener. Y... mira, no sé cómo, pero la acabo de encontrar, la verdad. No sé cómo, tío, pero soy un puto adivino a veces, ¿ok? O sea, por eso tienes que suscribir, tío. Porque yo que sé, a veces digo cosas y pasan. O sea, tengo que traer al canal un clip de una partida mía, tío, que os quedáis flipados, ¿ok? Había solamente una carta que me salvaba. Una, que era Filo Ascua. Y digo, ojalá robar una Filo Ascua. Y hago así, ¡pum! Me rompo la muñeca. Suena el puto estruendo, tío. Y robo el Filo Ascua. Así de simple, la verdad. Así de simple. No la muestro. Ya son muchas Delver, ¿eh? O sea, me duele un poquillo, la verdad. De hecho, mira, aquí quizás pegar de uno, hacer Delver, quedarme con la esperanza en extinción enderezada, ¿no? Por si acaso. Y mi miedo aquí, mi único temor es que tenga hacer 2 daños a toda la mesa. Pero bueno, si lo tiene por lo menos alguna Delver, ¿ok? Como si fuera removal selectivo, más que nada. Y si tiene turno, esto enderezado, ya, dividido en tercero, he enderezado y cualquier mierda que me vaya a molestar, ¡pomba! A la mano. Y ya, bueno, pues a partir de ahí, normal todo, ¿no? Más o menos. La verdad. Solo espero eso, rezar mucho porque no tenga el de hacer 2 daños a todo. O a lo mejor si tiene removal selectivo, mejor. Porque no tenga hacer daño a todo, por favor, que no tenga la ira. Es lo único que pido. A ver, me aturno por lo que se ve. Perfecto. Eso me viene bien. Ojalá algo que sea... perfecto, bien. Mira, esto me encanta. Muestro. Genial, bajo tierra. Bueno, 3 vidas, claro. Y pego de 6.
Las Delver, Las Delver aquí me tiene presión, tío, demostrando lo buenas que son. Ok, Delver, la gente que no lo ha probado no sabe lo buena que es Delver. Delver, buah, es que es una carta flipante. Flipante de verdad. La distinción. Devuelve la mano. Claro, está pensando yo en devolverle la mano. Mi propio bicho, pero no, ¿para qué? Sí, vaya la mano, vaya. No pasa nada. Adivina 1. Y pego de 3. No pasa nada, ¿ok? Sigo vivo, no se ha caído el mundo. Y a eso sí, dividir entre 0. No, dividir entre 0 no, esperanza de extinción. Aunque no, créeme, aunque de esta forma pueda parecer peor, me parece mucho mejor, ok, hacerlo así. Más que hacer dividir entre 0, porque entonces puedes volver a jugarla, ok. No me hace mucha gracia, bueno, sí. En el top tierra, top tierra sería para hacerla mejor. Con Cider. No, vamos a tirar este turno, es verdad. Nah, no me hace falta, lo siento mucho. Se resuelve. Bueno, se resuelve para nada, ¿no? Fui en el combate y voy a jugar Delver y... Voy a jugar otra vez, Sé que puede tener removal masivo, lo sé. Que puede haberlo hecho muy bien en mi turno lo ha hecho muy bien, ¿eh? Si ahora mismo tiene él 2 daños en toda la mesa, me barre la mesa. Y lo siento, y el fallo es mío, lo admito, lo asumo. Ok, eso sí lo tiene. Yo recuerdo, mira, perfecto, hemos tenido suerte, la verdad. Pero si lo tenía, era culpa mía. Un fallo puto mío, increíble, de verdad, por haberlo hecho así. Pero no sé, digo, hostias, es que en verdad quedarme enderezado con nada, con un optar para nada es, ¿no? No, esta carta no es lo que está buscando, no pasa nada, ya encontraremos. Pero pues pego de 2. Creo eso, que removal masivo no tiene, o no tenía antes. Voy a hacer con Cider. Voy a buscar la tierra, que es lo que estoy buscando. Esta no, la mejor, ¿no? Esta no me hace mucha gracia, la verdad. Cementerio. Dame una tierra enderezada, por favor. Solo una tierra enderezada. Con Cider. Ya no podemos hacer bien tercero, la verdad. Por eso, la he cagado un poco, vaya. Y he empezado a encontrar tierra enderezada. Pero bueno. No voy a jugar tampoco lo espíritu ascendente. Creo que con lo que tenemos en la mesa se tiene que ver justificado para hacer la ira, ¿eh? O sea, si tiene ira, con lo que tengo en la mesa para tirar la ira. Será lo normal. Profetiza. Será un turno extra seguramente. Y voy yo. Sí, voy yo. Antes de yo optar, entre comillas, ¿no? Mi optar con Cider, como Dios manda. Esto se va a ir quizás. Salva mi mano, quizás, ¿no? No lo sé, tío. O el cementerio, soy el cementerio. Tengo demasiada ya ventaja. Counter, perfecto, no está que decir. Déjame revelar un Instant Sorcery, por favor. Le reviento la cabeza, ¿eh? Te reviento la puta cabeza, tío, como sea un Instant Sorcery. Le reviento la cabeza. Perfecto. Esto me viene... ¡Buah! Que ni pintado, ¿eh? No lo sabéis bien. Que ni pintado, no. Lo siguiente, pego de 6, se va a 11. En 3 turnos estaría finiquitado. Espíritu... Extinción, ¿cómo se llamaba eso, tío? Espíritu ascendente voy a jugar. De hecho. Incluso aunque tenga removal selectivo. Aunque tenga removal normal, tengo que pensármelo. Son 6. Algo tiene, estoy seguro. Planta de extinción, ¿se resuelve? Lo mismo de antes, no me hace tanto daño, ¿ok? Podría hacerme mucho más daño del que me hace. O sea, del que parece que me hace. No me hace tanto daño como parece, ¿ok? Que me haga esperanza en extinción. De hecho me lo juega porque no tendrá removal selectivo en la mano. No tendrá removal de verdad, ¿ok? Esperanza de extinción está muy bien, por ejemplo, eso, para cualquier bicharraco enorme me vuelve la mano. Pero es que cuando me lo Blue Tempo no llevamos ningún bicharraco enorme. De hecho, mira, aquí counter a la ira, esto sí es una ira y muy peligrosa. Y se va a comer el counter, me parece bien, Pues volvemos a estar contra la espada y la pared, ¿no? Entre muchas comillas. Voy a hacer con Cider. Cementerio. Tierra. Bueno, no pasa nada. Pues pego normal, son 4. Y me quedo enderezado. Como me dividí entre 0. A ver qué lo que tiene. Tengo, si es removal normal, tengo para devolver a la mano y salvarlo. Si tiene removal masivo, ¿tiene alguna ira? Hostias. Ok, vuelve a jugarme otra saga del estilo. Dividir entre 0, de nuevo, a la propia saga. Y ahora tengo que calcular daño. Eso sería básicamente pega de 2
Pilla algo del cementerio, no, del banquillo. Del banquillo, ciencias ambientales quizás, sea más útil. No tengo letal, por desgracia, lo siento mucho. Lo sé que no tengo letal, Unsound, perfecto. Buah, pues no sé muy bien el que hacer, ¿no? Ahora mismo. Pillo tierra. Tengo mucha chicha en la mano, ahora que lo pienso, la verdad. Yo puedo hacer incluso espíritu ascendente. Transformarlo en una 2-2, ¿no? Una 2-3 creo que es. Una 2-3, ok. Una 2-3 y pegar de 5 en el turno. Va a hacer la ira en su turno, perfectamente, ya no puedo evitarlo. Y a lo mejor salvaré el espíritu ascendente, ¿no? Porque, bueno, o la Delver. Salvaré a Delver, quizás. Ahí está. Ahora la habilidad. Son 5. Y él tiene ahora mismo... Bueno, esta carta del cementerio la considero carta y al mismo tiempo no carta, ¿no? Ahí está, tiene que jugar la ira sí o sí. En respuesta, Devil de la mano. Por lo menos por ahora. Por cierto, esto hacía daño a que no fuera gigante, ¿no? Dice, cada criatura que no sea gigante a cada Planeswalker, ok. No tenemos ningún gigante. Esto se va al botón. Se muere el espíritu, como si fuera removal selectivo, como he dicho antes. Removal normal y corriente. Iteración expresiva, bastante bien, pero... No, bastante bien, no, de hecho bastante ahora que lo pienso. ¿Por qué? Porque, ok, se queda carta, elige una carta de ella, está muy bien, pero es un anticipate. Y ha robado tierra, es que no lo sé. Creo que ha bajado tierra ya, por eso lo digo. Ah, pues no ha bajado tierra ya, ok. Rectifico, lo siento mucho, está bastante bien. Sería aquí, hacer espíritu ascendente, ¿no? De nuevo. Más una Delver y quedarme enterzado. Otra cosa muy buena y muy importante, ¿ok? Quieras o no, poco a poco voy a poder matar con la tierra. De hecho, si no hemos robado tierra este turno, podemos transformar la tierra y pegarle de 7. Claro, no ha sido el caso, pero podría haber pasado, la verdad. Bueno, incluso soy un normal, porque podría haberlo matado en el turno. Sí, podría haberlo matado en el turno, el vaquero querido, ¿sabes? O sea, que no me he acordado, la verdad, de la tierra esa. Pero haber cogido Isla Nevada, meter la Isla Nevada y, bueno, pues transformar la tierra. ¿Veis? Muchas veces fallitos aquí, tío, que tengo y no... Pero ya era hora, la verdad. Es un mazo complicado de jugar. Y como lo llevo jugando hasta ahora, me parece bastante bien. Me parece que estoy jugando bien. Y sí, este fallo ha sido mis lethal garrafal, ¿eh? Fallo mío, tío. ¿Vale? Doble turno extra. No te voy a negar que no, que me duele, la verdad, bastante. Se resuelve. El agua tiene profitado ahí. Y me pone blocker, tío, delante. ¿Veis, tío? La importancia de esos detallitos. Si hubiera dejado la tierra en el top, podría haber pegado con la tierra y matarlo, tío, con la 7-7. Y era muy fácil, estaba tapeado, ¿ok? Tenía una tierra enderezada, tío. Y tenía War 4, es que era imposible que pasara algo malo. Pero claro, detallitos que importan en la partida. Ok, por eso lo digo, detallitos que de verdad importan, ¿ok? Cuando se ven esos detalles, te duele mucho, ¿ok? Porque yo digo, hostias, la que me está liando ahora mismo, porque me está liando bastante parda, tiene ahora mismo un turno extra acumulado. Y otro que va a jugar seguramente, sí, vaya, seguramente juega un turno extra. Y a lo mejor me mate de esa forma, ¿ok? Y a uno le pica, ¿ok? A mí me pica, he visto el fallo mío. He visto que podría haberlo matado en el turno, he hecho mis lethal, ¿ok? Y ahora mismo me cuesta la partida eso. Pero ya verás como para la siguiente ya no me pasa eso. Para la siguiente yo digo, hostias, la tierra, ya vigilar que pueda tener Madlands que puedan tener letal en la partida. ¿Ok? Voy a tener cuidado con eso. Está tan pendiente de cerrar mejor a mis bichos que no me fije en las Madlands. ¿Ok? Y a lo mejor a la siguiente, como ha pasado esto, me ha jodido tanto y me he dado cuenta de ello. A la siguiente partida diré, hey, la Madland está ahí. Esto ya no me vuelve a pasar más, ¿ok? Ya no vuelvo a perder la partida por culpa de esto. Lluvia de recuerdos, ok, vuelve a... Bueno, vuelve no. Lo que hace básicamente es mirar 7 coge 2, ¿eh? Muy heavy ese hechizo. Si tiene turno extra, de hecho es letal. Si tiene un otro turno extra, pega de 4 en el turno. Más otro turno extra que serían 6, son 10. Bueno, no tiene tal, pero casi. No tiene tal, pero buah, poquito a poquito le falta. La verdad, de hecho, si puede copiar el turno extra que va a jugar sin turno, si lo juega, ¿no? Pues así se sería letal. Pues tiene que tener más tierras. Si no, no le vale.
para copiar. Turno extra otra vez. Aquí tenemos la opción de hacer lanzamos a uno de sus bichos, por ejemplo una vez, para que a lo mejor, yo que sé, intentar que no tenga letal, ¿no? Que eso no, pues se agradece. Pega de 3, voy a 12, sigue yendo él, pegará de 5 seguramente. Ah, tierra roja. Turno extra otra vez. Tres recuerdos por 4. Buscar barrer la mesa. Buscar un barremesa. No sería una mala idea, ¿eh? Que lo buscara, amigo. O sea, estaría bastante bien. Estaría bastante bien, por su parte. Tiene los mismos 5 manas enderezados. Ya el turno extra, que se olvide. No va a haber más turno extra, pero sí va a haber ira. Pega de 5. 5 más ira. Puede ser perfectamente. Puede ser. Confirmemos. Ahí está. Eso más ira. Bueno, pues parece que la vida nos da otra oportunidad. Tierra robada, no hay tierra... Bueno, hay tierra robada entre comillas, pero no es la tierra que buscaba. Bueno, no pasa absolutamente nada. Ok, no pasa nada. De hecho está por 6 maná, ¿no? Si era por 6 maná, putada lo que ha pasado antes, claro. Y... ahí está como tierra, perfecto. Delver más espíritu ascendente. O me juegas otra ira para frenarme, o te acabo matando. Ok. Eso, tiene mucho removal selectivo o poco más, la verdad. Turno extra sabemos que ya no tiene más, porque entonces habría tenido letal en el turno. Habría ganado la partida él, así que confirmemos. No tiene turno extra. Ok, si no ha robado ahora, tiene que totequear, de hecho, porque no, el adivinar es después de robar, ok. Las sagas siempre saltan después de robar, no en la fase de robo, no. Ok, si no tiene turno extra ahora, turno extra, Si no tiene ahora mismo turno extra, tiene que tener una ira o tiene que tener 2 removals, ok. 2 destruye, 2 hacer daños, ok. Para matar a mis bichos. Si no, podemos confirmar el letal, podemos confirmarlo. La verdad. A lo mejor tiene ira, quién sabe, La puede tener perfectamente. Se lo piensa. Quitación expresiva, perfecto. Que busque, tío. Y que gaste mana, como Dios manda. Le quedan 7 manas. 7 manas, o sea, turno extra si puede caer todavía. Si lo encuentra, claro, si lo encuentra. Turno extra. Tiene 8 manas por ahora. 8 enderzados, 8 tierras enderzadas, ok. 8 manas disponibles. ¿Que es improbable que encuentre el tercer turno extra? Pues también, habiéndome tirado 2, ¿no? ¿Dónde están? Ahora que lo pienso. ¿Dónde están, tío, los turnos extra? Ah, aquí están, vale, me ha tirado 2. ¿Que es improbable? Pues sí. La verdad, pero que puede pasar. Puede pasar perfectamente. Se lo piensa. Cuando se lo piensa tanto, no creo que haya encontrado aquí la solución, ¿no? Perfecta. Interacción galvánica. Son 3, 5. No hay turno extra, confirmemos. ¿Qué es lo que más me duele? Hacer cenizas. Vale, revienta la mesa. Revienta la mesa, ok. Claro, hace básicamente... una estimula. Claro, no hace falta estimular una. Una de ellas no hace falta estimularla. Ah, pues se me queda vivo, ¿no? Ah, no, vale, no, hace daño, ok. Pues tenemos letal, ok, ya acabamos de ganar la partida. Como no ponga bloque, hemos ganado la partida. Profetiza y nada, pues buena partida. Voy a partir, mira, perfecto. Al final cuando teníamos ganado la partida, pero wow, no poco a poco. Poca broma que casi perdemos la partida, La partida estaba muy difícil. O sea, difícil no. Estaba a nuestro favor al principio, o por lo menos cuando tuve que transformar la tierra y pegar con ella. Y la he cagado completamente yo, ok. Ha sido un fallo mío garrafal. De hecho, si el oponente ya contra otro turno extra nos ganaba, ok. Y eso créeme que a lo mejor aquí, bueno, pues ganando un vídeo no se nota, ¿no? Pero imagina, por ejemplo, que vais a un torneo, un GP, un Pro Tour, ok. Y en el Pro Tour os pasa esto. Os digo que os acordáis toda vuestra puta vida. Estoy seguro de ello. Ok, como son una partida importante, a lo mejor para pasar, clasificarse, ¿no? Ya sea el top 32, top, lo que sea, top, bueno, suele ser top 8, normal, pero como sea para clasificarse a un top,
O para picar, ok, y me picaría. Pero bueno, para la siguiente ya sé que no me pasa, la verdad. Y nada, básicamente hasta aquí el vídeo. Ahora, sí, ya dura un montón la tercera partida. De hecho, son 38 minutos de vídeo que llevo aquí. Y bastante bien caído, que ya he arreglado algunas cosas del PC. De hecho, he limpiado mucha mierda, he sacado mucha mierda del PC, tío. He limpiado mucha basura, ok, de forma interna. Y creo que se han notado los resultados. Muy contento con el rendimiento del vídeo. Y espero que vosotros también estéis bastante contentos de cómo ha ido, la verdad. Recordad darle mucho al vídeo, al canal, suscribiros. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.